La noche cae lentamente sobre las tierras de Mesopotamia mientras el calor del día todavía permanece atrapado entre los enormes muros de ladrillo de Babilonia. El río Éufrates avanza en silencio bajo la oscuridad creciente, reflejando las primeras luces de antorchas lejanas y el brillo tenue de las estrellas sobre el desierto. En algún lugar detrás de las murallas, los mercados comienzan a apagarse poco a poco, los comerciantes guardan sus mercancías y el murmullo constante de la ciudad se transforma en un sonido más profundo, más lento. Casi hipnótico. Y es entonces, en medio de esa calma extraña, cuando despiertas. No hay electricidad. No hay carreteras. No hay relojes marcando las horas. Solo el sonido del viento cálido moviéndose entre templos gigantescos, el olor del barro húmedo mezclado con incienso, y una ciudad inmensa que parece construida para durar eternamente bajo la mirada de los dioses. Has despertado en la antigua Babilonia. La ciudad más poderosa del mundo antiguo. Un lugar donde sacerdotes observan las estrellas para interpretar el destino, donde los reyes gobiernan desde palacios cubiertos de oro y piedra azul, y donde miles de personas viven atrapadas entre el calor del desierto. El río sagrado y las enormes murallas que rodean la ciudad como si protegieran otro mundo. Mientras caminas por sus calles estrechas iluminadas por fuego, comenzarás a descubrir cómo era realmente vivir aquí. ¿Qué comían sus habitantes? ¿Cómo dormían? ¿Qué temían cuando llegaba la noche? ¿Qué historias contaban los sacerdotes bajo los templos escalonados? Y cómo una ciudad construida hace miles de años logró convertirse en una de las civilizaciones más fascinantes y misteriosas de toda la historia humana. Así que ponte cómodo, baja lentamente las luces, deja que el sonido distante de Babilonia te rodee, y acompaña esta larga travesía hacia el corazón del mundo antiguo. La tarde comienza a inclinarse lentamente sobre Babilonia y el color de la ciudad cambia con ella. Los ladrillos rojizos que durante el mediodía parecían casi blancos bajo el sol abrasador, ahora adquieren tonos cobrizos y dorados. Las sombras se alargan sobre las calles estrechas mientras el calor empieza a escapar lentamente hacia el cielo inmenso de Mesopotamia. El aire continúa siendo cálido, pero ya no pesa de la misma manera. Una brisa suave proveniente del río atraviesa algunos callejones y mueve las telas colgadas sobre puertas y ventanas. Los comerciantes regresan poco a poco a sus puestos después de las horas más intensas del día. El murmullo del mercado vuelve a crecer lentamente, aunque ahora el ritmo parece distinto, más pausado, más cansado. En uno de los extremos de la avenida principal, un hombre acomoda cuidadosamente pequeñas lámparas de aceite frente a su negocio. Las enciende una por una mientras el cielo comienza a teñirse de naranja oscuro. Muy cerca, una mujer extiende pan recién horneado sobre una mesa de madera. El aroma se mezcla con el humo de antorchas que empiezan a iluminar algunas entradas. La ciudad cambia por completo cuando cae la noche. Durante el día, Babilonia parece dominada por el comercio, los funcionarios y el movimiento constante. Pero al anochecer emergen otros sonidos. Conversaciones más tranquilas. Música suave escapando desde patios interiores. Pasos lentos sobre piedra. El ruido distante de animales descansando cerca de las murallas. Desde ciertos templos comienzan a escucharse cánticos profundos. Voces graves y sostenidas que ascienden lentamente hacia el cielo oscuro. Los sacerdotes continúan trabajando incluso después de la puesta del sol. En Babilonia, la noche nunca es simplemente oscuridad. También es observación. Interpretación. Ritual. Porque las estrellas tienen un significado enorme para los babilonios. Mucho más que simples luces lejanas. Los astrónomos y sacerdotes de la ciudad pasan incontables horas observando el cielo desde terrazas elevadas. Registran movimientos de planetas, eclipses y posiciones de estrellas sobre tablillas de arcilla. Creen que los dioses hablan a través del firmamento y que cada cambio en el cielo puede alterar el destino de reyes, ciudades y cosechas. Sobre las terrazas superiores del Sigurat, algunos hombres permanecen completamente inmóviles mirando hacia arriba mientras el viento nocturno mueve lentamente sus túnicas.
La ciudad entera parece respirar más despacio bajo las estrellas. Las temperaturas descienden por fin y muchas personas salen nuevamente a los patios abiertos para escapar del calor acumulado dentro de las viviendas. Familias enteras se sientan cerca de pequeñas lámparas de aceite mientras comparten comida sencilla. Dátiles. Pan. Legumbres cocidas lentamente en recipientes de barro. Agua fresca traída desde los canales. La vida cotidiana en Babilonia está hecha de pequeñas rutinas repetidas una y otra vez. Despertar antes del amanecer. Trabajar bajo el sol. Buscar sombra durante las horas más intensas. Regresar lentamente a casa mientras el cielo se oscurece. Dormir escuchando el sonido lejano del río. Y volver a comenzar. Sin embargo, incluso en medio de esa rutina tranquila, la presencia del poder nunca desaparece del todo. Guardias armados patrullan ciertas zonas de la ciudad llevando lanzas largas y antorchas encendidas. Frente a edificios importantes permanecen inmóviles observando a quienes cruzan cerca de los muros. Babilonia es rica. Inmensamente rica. Y esa riqueza necesita vigilancia constante. Muy lejos, detrás de los grandes patios reales, se elevan las zonas privadas del palacio del rey. Desde afuera solo pueden verse muros altos y algunas terrazas iluminadas tenuemente por fuego. Pero dentro existen jardines frescos alimentados por sistemas de agua cuidadosamente diseñados. Árboles exóticos. Flores traídas desde regiones lejanas. Estanques silenciosos donde el reflejo de la luna tiembla suavemente sobre la superficie. Muchos habitantes jamás verán esos lugares. La distancia entre la vida del rey y la vida de un campesino resulta casi imposible de medir. Aún así, ambos dependen de la misma ciudad. De los mismos canales. Del mismo río. Y del mismo cielo. En algunos rincones de Babilonia, la noche también pertenece a los narradores. Hombres ancianos se reúnen cerca de patios abiertos o pequeñas fogatas para contar historias que han sobrevivido durante generaciones enteras. Relatos sobre antiguos reyes. Sobre inundaciones inmensas. Sobre criaturas simbólicas y héroes capaces de cruzar desiertos imposibles. Los niños escuchan en silencio mientras las llamas iluminan parcialmente los rostros cansados de quienes hablan. La memoria aquí no se guarda en libros. Se guarda en voces. En tablillas de arcilla. En canciones repetidas durante siglos. Muy cerca del río, algunos pescadores continúan trabajando incluso de noche. Sus pequeñas embarcaciones avanzan lentamente sobre aguas oscuras mientras lámparas diminutas se reflejan en la corriente tranquila del Éufrates. El sonido del agua golpeando suavemente la madera crea un ritmo casi hipnótico bajo el cielo estrellado. La oscuridad transforma Babilonia en algo distinto. Más misterioso. Más silencioso. Más inmenso. Desde ciertos puntos elevados, las luces dispersas de antorchas y lámparas parecen pequeñas estrellas repartidas entre las calles de barro. El sigurat continúa dominando el horizonte nocturno, convertido ahora en una enorme sombra escalonada recortada contra el cielo. Y alrededor de toda la ciudad, las murallas permanecen inmóviles. Gigantescas. Protegiendo el corazón del imperio mientras más allá del desierto el mundo continúa siendo incierto y vasto. Fuera de Babilonia existen tormentas de arena, tribus nómadas, caminos peligrosos y ciudades enemigas. Pero dentro de las murallas, la vida sigue su propio ritmo antiguo, como si el tiempo avanzara de manera distinta entre aquellos templos y canales. A medida que las horas pasan, el ruido disminuye todavía más. Los mercados quedan vacíos. Las puertas se cierran. El humo de las últimas cocinas asciende lentamente hacia el cielo. Y sobre las terrazas más altas, algunos sacerdotes continúan observando las estrellas en absoluto silencio, intentando comprender si los dioses han dejado alguna señal sobre el destino de Babilonia. La madrugada avanza lentamente sobre Babilonia y el aire finalmente comienza a refrescarse.
Desde las terrazas abiertas puede sentirse una corriente suave que llega desde el río y atraviesa las calles silenciosas cargando el olor húmedo del Éufrates mezclado con ceniza, barro y aceite quemado. La ciudad parece descansar por unos instantes, aunque nunca completamente. Siempre hay alguien despierto. Un guardia caminando junto a las murallas. Un sacerdote observando las estrellas. Un pescador trabajando en la oscuridad. Un escriba terminando registros bajo la luz temblorosa de una lámpara. Las noches aquí son diferentes a cualquier otra cosa. Sin luces modernas cubriendo el cielo, las estrellas aparecen con una claridad inmensa sobre Mesopotamia. El firmamento parece mucho más grande, casi infinito, extendiéndose sobre templos, jardines y canales como una cúpula silenciosa llena de señales invisibles. Los astrónomos babilonios pasan años enteros estudiando esos movimientos. Anotan cuidadosamente cada cambio en tablillas de arcilla, convencidos de que el destino de los hombres puede leerse allá arriba. En las partes más elevadas del Sigurat, algunas pequeñas llamas todavía permanecen encendidas. Desde abajo parecen diminutos puntos dorados suspendidos sobre la oscuridad de la ciudad. El gran templo domina el horizonte nocturno igual que una montaña construida con paciencia infinita generación tras generación. Y debajo de él, Babilonia duerme lentamente. En muchas viviendas las familias descansan sobre esteras colocadas en patios abiertos para escapar del calor acumulado dentro de las habitaciones. Algunos duermen bajo telas ligeras movidas suavemente por el viento. Otros permanecen despiertos conversando en voz baja mientras observan el cielo. La vida cotidiana aquí depende completamente del clima. Durante los meses más cálidos, el calor puede convertirse en algo agotador. Por eso gran parte de la actividad comienza antes del amanecer. Mucho antes de que el sol transforme las calles en superficies ardientes. Los panaderos trabajan cuando todavía reina la oscuridad. Los agricultores parten hacia los campos mientras el aire aún conserva frescura. Incluso algunos comerciantes preparan sus mercancías antes de que aparezca la primera luz. Porque cuando el sol asciende sobre Babilonia, todo cambia. Y lentamente, mientras las estrellas comienzan a desvanecerse, la ciudad vuelve a despertar. Primero aparecen sonidos aislados. El movimiento de puertas de madera. El roce de sandalias sobre piedra. El rebuzno distante de animales de carga. Después llegan las voces. Conversaciones apagadas que empiezan a llenar los callejones estrechos mientras el cielo adquiere un tono azul grisáceo sobre el horizonte. Las primeras columnas de humo ascienden desde pequeños hornos de barro. El aroma del pan recién cocido vuelve a extenderse por las calles. Muy cerca de uno de los canales, varias mujeres llenan recipientes de agua mientras hablan tranquilamente. Sus movimientos parecen repetidos miles de veces. Levantar las vasijas. Caminar con equilibrio perfecto. Regresar a casa antes de que aumente el calor. Más adelante, un hombre joven limpia cuidadosamente herramientas de cobre frente a un pequeño taller. A su lado, un anciano mezcla arcilla húmeda con agua usando movimientos lentos y precisos. En Babilonia, gran parte de la vida está hecha de trabajos manuales repetidos día tras día. La ciudad depende de artesanos. Herreros. Alfareros. Constructores. Tejedores. Carpinteros. Cada uno ocupa un lugar específico dentro del inmenso mecanismo que mantiene funcionando el imperio. A medida que el cielo se ilumina, comienzan a llegar caravanas desde caminos exteriores. Algunos viajeros han atravesado desiertos enteros durante semanas. Sus animales avanzan lentamente cubiertos de polvo mientras cruzan las enormes puertas de la ciudad. Traen madera, piedras raras, tejidos, especias y noticias de lugares lejanos. Babilonia escucha constantemente historias del mundo exterior. Rumores sobre nuevas rutas comerciales. Sobre inundaciones. Sobre ciudades rivales. Sobre movimientos de ejércitos en regiones distantes.
Porque aunque dentro de las murallas la vida parece estable y eterna, el imperio siempre está cambiando. En ciertos sectores cercanos a los edificios administrativos, los escribas ya se encuentran trabajando desde temprano. Permanecen sentados con las piernas cruzadas sosteniendo tablillas húmedas de arcilla mientras registran impuestos, cargamentos y órdenes oficiales. Sus dedos se mueven rápidamente dejando pequeñas marcas cuneiformes que más tarde se endurecerán bajo el sol. La escritura aquí tiene un poder enorme. No pertenece a todos. Muy pocas personas saben leer y escribir correctamente. Los escribas pasan años aprendiendo símbolos complejos y memorizando largas listas de palabras, cuentas y registros. Gracias a ellos, Babilonia puede administrar cosechas, controlar impuestos y mantener comunicación con regiones lejanas del imperio. Sin esos registros, una ciudad tan gigantesca sería imposible de gobernar. El sol continúa elevándose lentamente. La luz dorada golpea las murallas y hace brillar ciertos ladrillos esmaltados de color azul profundo. Desde algunas terrazas puede verse cómo la ciudad comienza otra vez a llenarse de movimiento. Los mercados abren. Los animales atraviesan avenidas principales. Los sacerdotes descienden desde zonas elevadas de los templos después de las ceremonias matutinas. Y poco a poco, Babilonia vuelve a convertirse en un océano de voces y actividad. Sin embargo, incluso entre tanta vida, existe una sensación constante de fragilidad. El río que alimenta la ciudad también puede destruirla si las inundaciones son demasiado fuertes. Las cosechas dependen de estaciones impredecibles. Las tormentas de arena pueden cubrir caminos enteros. Las enfermedades viajan junto a comerciantes y caravanas. Y más allá del horizonte siempre existen enemigos observando. Por eso los dioses ocupan un lugar tan importante. La gente necesita sentir que alguien controla aquello que los humanos no pueden controlar. Cada templo está lleno de pequeñas ofrendas. Pan. Flores secas. Figuras talladas. Vasijas diminutas. Los habitantes de Babilonia rezan por buenas cosechas, por salud, por protección durante los viajes y por lluvias adecuadas para los campos. En algunas casas también existen pequeños altares familiares iluminados por lámparas de aceite. Allí las familias realizan rituales sencillos al caer la noche o antes de comenzar ciertos trabajos importantes. La espiritualidad aquí no se limita a grandes ceremonias. Está mezclada con cada parte de la vida diaria. Incluso los sueños son considerados importantes. Algunas personas creen que los dioses envían mensajes mientras los hombres duermen. Por eso ciertos sacerdotes interpretan sueños igual que interpretan estrellas. Una imagen extraña durante la noche puede convertirse en motivo de preocupación o esperanza dependiendo de cómo sea entendida. Y mientras caminas lentamente por las calles de Babilonia observando todo aquello, comienzas a sentir algo extraño. La ciudad parece inmensa, pero también profundamente humana. Detrás de las murallas gigantescas y los templos monumentales existen personas comunes intentando vivir día tras día bajo el mismo sol abrasador. Personas que trabajan, descansan, aman, temen y observan las estrellas preguntándose qué ocurrirá mañana. El sonido del mercado vuelve a crecer alrededor. Una bandada de aves atraviesa el cielo brillante. El agua continúa moviéndose lentamente por los canales. Con el paso de las horas, la ciudad comienza a calentarse otra vez bajo el peso del sol mesopotámico. Las sombras se encogen lentamente hasta desaparecer de muchas calles y el aire adquiere ese brillo ondulante que parece elevarse desde la piedra caliente. Babilonia continúa moviéndose, pero ahora de una manera más lenta, más pesada, como si incluso la ciudad sintiera el cansancio del calor. Desde los campos que rodean las murallas llegan grupos de campesinos transportando herramientas de madera y cestas llenas de cebada. Sus rostros están cubiertos por polvo fino arrastrado por el viento seco del sur. Algunos avanzan acompañados de burros cargados con sacos de grano, mientras otros empujan pequeños carros sobre caminos endurecidos por el sol. Fuera de las murallas, la vida depende completamente de la tierra fértil creada por el río.
Mesopotamia parece un milagro rodeado de desierto. Más allá de las zonas cultivadas, el paisaje cambia rápidamente. El suelo se vuelve seco, duro y silencioso. El viento levanta arena caliente sobre extensiones vacías donde apenas sobreviven algunas plantas resistentes. Por eso el Éufrates y el Tigris son mucho más que simples ríos. Son la diferencia entre la abundancia y el vacío. Los agricultores de Babilonia conocen perfectamente los ritmos del agua. Durante generaciones enteras han construido canales, compuertas y sistemas de irrigación que permiten llevar vida a campos inmensos. Algunos hombres trabajan desde temprano reparando muros de barro que contienen el agua. Otros limpian sedimentos acumulados mientras supervisores observan cuidadosamente el flujo de los canales. Todo necesita mantenimiento constante. Sin esos trabajos diarios, la tierra volvería rápidamente al desierto. Dentro de la ciudad, el mercado continúa creciendo en actividad. Bajo telas extendidas para crear sombra, los comerciantes negocian usando gestos pacientes y voces tranquilas. No existe prisa verdadera en aquellas conversaciones. Cada intercambio parece seguir reglas antiguas repetidas durante siglos. Un vendedor muestra pequeños collares hechos con piedras verdes y azules traídas desde regiones lejanas. Muy cerca, otro comerciante acomoda cuidadosamente rollos de lino mientras un escriba registra acuerdos comerciales sobre una tablilla húmeda. El sonido de las herramientas marcando la arcilla se mezcla con el murmullo constante de voces y pasos. A veces pasan soldados. Su presencia modifica ligeramente el ambiente. Los habitantes apartan la mirada por un instante mientras los hombres armados avanzan entre la multitud llevando lanzas largas y escudos de cuero endurecido. Algunos pertenecen a la guardia urbana. Otros regresan de regiones fronterizas después de semanas lejos de la ciudad. El imperio necesita protegerse constantemente. Babilonia es rica, poderosa y admirada, pero también despierta ambición y temor en pueblos vecinos. Las guerras forman parte natural del mundo antiguo. Casi todos han escuchado historias sobre ciudades destruidas, rutas saqueadas y ejércitos desapareciendo bajo tormentas de arena. Aún así, dentro de las murallas, muchas personas intentan vivir con normalidad. En un patio interior protegido del sol, una familia comparte comida alrededor de recipientes de barro. Hablan lentamente mientras una pequeña corriente de aire atraviesa el lugar moviendo cortinas ligeras. Cerca de ellos, un anciano repara una sandalia desgastada usando tiras de cuero. Más adelante, un grupo de niños juega sobre el polvo entre callejones estrechos sin prestar atención al calor. Sus voces rebotan contra las paredes de adobe mientras persiguen pequeñas ruedas de madera. La vida cotidiana continúa incluso bajo la presencia inmensa del imperio. Y poco a poco empiezas a notar algo curioso. Babilonia no parece obsesionada con el futuro. La gente aquí vive observando ciclos. Las inundaciones regresan. Las estaciones cambian. El río crece y disminuye. Los reyes envejecen. Los templos permanecen. Todo parece formar parte de una rueda lenta y constante donde el tiempo tiene otro significado. Quizá por eso la ciudad transmite una sensación extraña de eternidad. Los ladrillos pueden agrietarse. Los hombres pueden morir. Pero Babilonia continúa. Siempre continúa. El sonido de campanas metálicas resuena desde una zona cercana al templo principal. Algunos sacerdotes avanzan lentamente por una avenida amplia mientras el humo del incienso asciende alrededor de ellos formando figuras suaves en el aire brillante. Sus túnicas claras contrastan con el color rojizo de la ciudad. Las ceremonias religiosas marcan gran parte de la rutina diaria. En ciertos momentos del día, los templos se llenan de personas llevando ofrendas sencillas. Pan recién horneado. Frutas. Aceites aromáticos. Pequeñas figuras de barro. Los sacerdotes reciben aquellos objetos con movimientos tranquilos y luego continúan pronunciando oraciones antiguas aprendidas desde la infancia. Muchos habitantes creen que los dioses observan constantemente la ciudad.
que pueden enviar prosperidad o desastre dependiendo del comportamiento humano. Y en un mundo tan incierto, esa creencia resulta poderosa. Porque aquí nadie controla realmente la naturaleza. Ni las lluvias. Ni las enfermedades. Ni las sequías. Ni las guerras. Solo los dioses parecen capaces de alterar el destino. A medida que el día avanza, el calor vuelve a dominar completamente Babilonia. Las calles más abiertas comienzan a vaciarse y muchos buscan refugio bajo sombras estrechas o dentro de patios interiores donde el aire circula mejor. Algunas personas duermen brevemente durante las horas más pesadas del mediodía mientras otras permanecen inmóviles cerca de recipientes con agua fresca. Incluso los animales reducen sus movimientos. Los perros descansan bajo carros detenidos. Las aves sobrevuelan lentamente los canales buscando humedad. Y desde algún rincón lejano de la ciudad llega el sonido repetitivo de un martillo golpeando cobre con paciencia infinita. En las zonas más altas del palacio, los jardines reciben agua constantemente para mantener vivas plantas traídas desde regiones lejanas. Allí el ambiente es distinto. Más fresco. Más silencioso. Los muros protegen del ruido del mercado y pequeñas corrientes de agua recorren canales decorativos entre árboles y flores. Se dice que algunos sectores parecen pequeños oasis suspendidos sobre Babilonia. Lugares donde el calor del desierto casi desaparece. Sin embargo, la mayoría jamás verá aquellos jardines. La mayor parte de la ciudad pertenece a trabajadores, comerciantes y artesanos que pasan sus días bajo el polvo y el sol intenso. Personas comunes que probablemente nunca abandonarán las murallas y cuyo mundo entero existe entre el río, los templos y los mercados. Y aún así, muchos parecen satisfechos con esa vida sencilla y repetida. Porque Babilonia ofrece algo extraño a quienes viven dentro de ella. Seguridad. Orden. La sensación de pertenecer a la ciudad más grande y poderosa del mundo conocido. Cuando el sol finalmente comienza a descender otra vez, las sombras regresan lentamente sobre las calles. El aire sigue caliente, pero la luz dorada suaviza los contornos de templos y murallas. Algunas aves atraviesan el cielo mientras el río refleja tonos cobrizos bajo el atardecer. Y poco a poco, Babilonia vuelve a transformarse para recibir otra noche bajo las estrellas de Mesopotamia. El crepúsculo cae lentamente sobre Babilonia como una capa de polvo dorado. La intensidad del día comienza a desvanecerse y, por primera vez en muchas horas, la ciudad parece respirar con alivio. Las paredes de adobe ya no arden bajo el sol y el viento que llega desde el río transporta una frescura ligera que atraviesa callejones, patios y terrazas abiertas. El cielo cambia de color con lentitud. Primero cobre. Después rojo oscuro. Luego un tono violeta profundo que cubre las murallas inmensas y los templos escalonados. Desde lo alto del sigurat, algunas antorchas comienzan a encenderse una por una mientras los sacerdotes se preparan para las ceremonias nocturnas. Abajo, en las calles, los comerciantes recogen lentamente mercancías que han permanecido expuestas todo el día bajo el calor abrasador. El ruido del mercado se transforma poco a poco en conversaciones más suaves y cansadas. El olor de la noche también es distinto. Menos polvo. Más humo. Más comida cocinándose lentamente. Desde muchos hogares asciende el aroma de guisos sencillos preparados en recipientes de barro. Legumbres servidas durante horas. Pan caliente recién retirado del horno. Hierbas aromáticas mezcladas con aceite. Familias enteras comienzan a reunirse en patios interiores donde el aire circula mejor. La oscuridad nunca llega de golpe a Babilonia. Se desliza lentamente entre las calles. Entre columnas. Entre jardines ocultos. Entre los canales silenciosos que reflejan las primeras estrellas. Algunos músicos aparecen cerca de plazas pequeñas llevando instrumentos de cuerda y percusión. Sus melodías avanzan suavemente por el aire tibio mientras grupos de personas descansan después del trabajo. Nadie parece tener prisa. El ritmo de la ciudad disminuye junto con la luz.
Y en medio de aquella calma creciente, Babilonia revela otra parte de sí misma. La más silenciosa. La más misteriosa. Porque cuando la noche cae completamente, los templos adquieren una presencia distinta. Más imponente. Más antigua. Más cercana a lo desconocido. El gran Sigurat domina el horizonte oscuro como una montaña artificial construida para conversar con el cielo. Desde abajo apenas pueden verse las figuras de algunos sacerdotes moviéndose lentamente cerca de las terrazas superiores. El humo del incienso asciende formando espirales que desaparecen entre las estrellas. Allí arriba, lejos del ruido del mercado y de las conversaciones cotidianas, los astrónomos continúan observando el firmamento. Los babilonios creen que el universo está lleno de mensajes ocultos. Cada planeta. Cada eclipse. Cada movimiento extraño en el cielo puede anunciar prosperidad, guerra o desastre. Por eso pasan incontables noches registrando cuidadosamente las posiciones de las estrellas sobre tablillas de arcilla. Sus observaciones son tan precisas que generaciones futuras todavía hablarán de ellas siglos después de que Babilonia desaparezca. El cielo nocturno de Mesopotamia parece infinito. Sin humo moderno ni luces artificiales, las estrellas brillan con una claridad abrumadora. Algunas personas permanecen acostadas sobre terrazas abiertas observando aquella inmensidad silenciosa mientras el viento mueve lentamente telas colgadas entre columnas. La ciudad entera parece suspendida entre la tierra y el cosmos. Y cuanto más caminas por sus calles nocturnas, más evidente se vuelve una sensación extraña. Babilonia vive obsesionada con permanecer. Todo aquí está construido para resistir el paso del tiempo. Las murallas gigantescas. Los templos elevados. Las inscripciones grabadas en piedra. Las leyes escritas sobre arcilla. Los nombres de los reyes repetidos una y otra vez. Es como si la ciudad quisiera convencer al mundo de que jamás desaparecerá. Sin embargo, incluso en este momento de esplendor absoluto, existen señales silenciosas de fragilidad. Los ladrillos necesitan reparaciones constantes. Los canales deben limpiarse continuamente. Los cultivos dependen de inundaciones impredecibles. Las rutas comerciales pueden cerrarse por guerras lejanas. Y más allá del desierto, otros imperios comienzan lentamente a crecer. Pero dentro de las murallas, la mayoría de las personas no piensa en eso. Piensan en el próximo amanecer. En el trabajo de mañana. En la comida. En los dioses. En sobrevivir otro verano bajo el calor de Mesopotamia. Muy cerca del río, algunos hombres descargan mercancías bajo la luz de antorchas temblorosas. Las embarcaciones se balancean suavemente sobre el agua oscura mientras las corrientes del Éufrates continúan avanzando hacia el sur con paciencia eterna. El sonido del agua golpeando la madera crea un ritmo lento y constante que parece acompañar toda la ciudad. Más adelante, en un pequeño patio oculto entre edificios de adobe, un anciano cuenta historias a varios niños sentados alrededor de una lámpara de aceite. Habla de antiguos reyes y de tiempos todavía más antiguos, épocas en las que las ciudades eran pequeñas y los templos apenas comenzaban a elevarse sobre la llanura. Los niños escuchan en absoluto silencio. Porque en Babilonia las historias tienen poder. No son solo entretenimiento. Son memoria. Son identidad. Son una manera de mantener vivos a quienes ya desaparecieron. Las generaciones cambian, pero las historias permanecen. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que Babilonia parece eterna. No solamente por sus murallas. Ni por sus templos. Sino porque millones de vidas pequeñas continúan dejando huellas invisibles en sus calles. Un panadero despertando antes del amanecer. Un escriba inclinándose sobre una tablilla húmeda. Una mujer llevando agua desde el canal. Un pescador observando el río bajo las estrellas. Un sacerdote interpretando el cielo. Un niño escuchando relatos junto al fuego. La ciudad está hecha de todos ellos. Poco a poco la noche avanza y el ruido disminuye todavía más. Algunas lámparas comienzan a apagarse.
Las conversaciones desaparecen detrás de puertas cerradas. Los últimos pasos resuenan sobre calles vacías mientras el viento nocturno arrastra arena fina contra los muros. Y entonces Babilonia entra en ese extraño momento de quietud absoluta. Ese breve instante antes del amanecer. Cuando el río parece moverse más despacio. Cuando incluso las antorchas tiemblan con menos fuerza. Cuando la ciudad más poderosa del mundo antiguo descansa bajo un cielo cubierto de estrellas inmóviles. Y mientras observas aquella inmensidad silenciosa, comienzas a comprender algo que pocos habitantes de Babilonia podrían imaginar. Miles de años después, todo esto desaparecerá. Las murallas. Los templos. Los jardines. Los mercados. Las voces. Todo quedará enterrado bajo arena y tiempo. Pero esta noche todavía no. Esta noche Babilonia sigue viva. Respira lentamente bajo las estrellas de Mesopotamia. Y el mundo entero parece girar alrededor de sus murallas iluminadas por fuego. La primera luz del amanecer aparece lentamente sobre el horizonte de Mesopotamia, apenas una línea pálida detrás del desierto inmenso que rodea Babilonia. Durante unos instantes, la ciudad permanece suspendida entre la oscuridad y la claridad, silenciosa y casi inmóvil, como si todavía estuviera soñando. Después comienzan los sonidos. Primero el viento. Luego el agua. Luego las voces. Siempre las voces. El murmullo distante de personas despertando vuelve a extenderse entre calles estrechas y patios de adobe. Algunas puertas de madera se abren lentamente. Las primeras sandalias rozan el suelo polvoriento. Un perro cruza corriendo entre sombras mientras desde algún horno lejano empieza a llegar otra vez el olor cálido del pan recién hecho. La vida regresa a Babilonia con la misma paciencia con la que el río atraviesa la ciudad. Nunca de golpe. Nunca apresurada. Simplemente continúa. Sobre las terrazas más altas del Sigurat, los sacerdotes terminan sus observaciones nocturnas. Han pasado horas enteras contemplando estrellas y planetas, buscando señales en los movimientos del cielo. Algunos descienden lentamente por las enormes escaleras de piedra mientras el amanecer ilumina sus túnicas claras con tonos dorados. En sus manos llevan tablillas cubiertas de símbolos. Registros del cielo. Mensajes para los gobernantes. Interpretaciones sobre el destino. Porque en Babilonia, el conocimiento pertenece a unos pocos. Los sacerdotes y escribas ocupan un lugar especial dentro de la ciudad. No solo entienden los rituales y las ceremonias, también dominan la escritura, las matemáticas y la observación astronómica. Son hombres entrenados desde la infancia para memorizar símbolos complejos y realizar cálculos precisos mientras la mayoría de la población jamás aprenderá a leer una sola palabra. Y aún así, incluso ellos dependen de algo mucho más antiguo que cualquier escritura. El río. Siempre el río. Desde los canales principales, grupos de trabajadores comienzan otra jornada limpiando sedimentos y reparando pequeñas grietas en los muros de barro. Algunos avanzan con los pies cubiertos de agua hasta las rodillas mientras utilizan herramientas simples de madera. El trabajo es lento y agotador, pero absolutamente necesario. Sin agua, Babilonia moriría. No existirían campos, ni jardines, ni mercados llenos de alimentos, ni templos gigantescos. Todo desaparecería bajo el mismo polvo que cubre el horizonte. Mientras el sol continúa elevándose, la ciudad vuelve a llenarse lentamente de movimiento. Caravanas recién llegadas atraviesan las puertas monumentales acompañadas por animales exhaustos cubiertos de arena. Sus cargas contienen objetos llegados desde lugares casi inimaginables para la mayoría de los habitantes. Maderas oscuras de regiones montañosas. Metales. Piedras extrañas. Perfumes intensos. Tejidos suaves. Historias de otros reinos. Rumores de guerras lejanas. Cada visitante trae consigo un pequeño fragmento del mundo exterior. Y Babilonia los absorbe todos.
Muy cerca de la puerta de Istar, varios comerciantes ya discuten precios bajo telas que intentan bloquear el calor creciente de la mañana. Los colores brillan intensamente bajo la luz del sol. Azul profundo. Rojo oscuro. Dorado. Cobre. Los ladrillos esmaltados reflejan destellos luminosos sobre las calles mientras los guardias observan en silencio el movimiento constante de personas. La grandeza de Babilonia está diseñada para impresionar. Para intimidar. Para hacer sentir pequeños a quienes cruzan sus puertas. Y funciona. Incluso después de horas caminando entre sus murallas, la ciudad continúa pareciendo inmensa. Cada calle conduce hacia nuevos patios, nuevos templos, nuevos mercados. El sonido de la vida rebota constantemente contra los edificios de adobe creando una sensación de movimiento interminable. Sin embargo, entre tanta actividad, también existen rincones silenciosos. Pequeños espacios escondidos lejos de las avenidas principales. Patios donde crecen palmeras bajas. Habitaciones frescas protegidas por muros gruesos. Talleres oscuros donde artesanos trabajan casi en secreto. En uno de esos lugares, un hombre anciano moldea lentamente una tablilla de arcilla húmeda. Sus dedos se mueven con precisión absoluta mientras dibuja símbolos diminutos usando una herramienta de madera afilada. Cerca de él, varias tablillas secándose al sol contienen registros comerciales, contratos, leyes y relatos antiguos. Babilonia escribe constantemente. Escribe para recordar. Para controlar. Para permanecer. Quizá por eso gran parte de lo que sabemos sobre este mundo sobrevivirá miles de años enterrado bajo arena y ruinas. Las tablillas permanecerán cuando las voces desaparezcan. Cuando los templos caigan. Cuando el río cambie su curso. El sol asciende cada vez más alto. La frescura de la madrugada desaparece rápidamente y el calor vuelve a extenderse sobre la ciudad como una presencia invisible. Los vendedores buscan sombra bajo telas colgadas entre edificios. Algunos animales permanecen inmóviles cerca de los canales intentando escapar del sol. Incluso las conversaciones parecen volverse más lentas. En ciertas zonas cercanas al Palacio Real, el ambiente cambia nuevamente. Aquí las calles son más limpias. Más amplias. Más vigiladas. Guardias armados permanecen quietos junto a enormes entradas decoradas con relieves de toros y criaturas aladas. Funcionarios atraviesan patios llevando mensajes sellados mientras sirvientes transportan agua y alimentos hacia sectores interiores ocultos tras altos muros. Dentro del palacio, la vida sigue reglas distintas. Existe más silencio. Más sombra. Más lujo. Los jardines reciben agua constantemente para mantener vivas plantas delicadas traídas desde regiones lejanas. Algunas terrazas están cubiertas por vegetación que cae lentamente sobre muros de piedra creando pequeños refugios frescos en medio del calor mesopotámico. Muchos creen que aquellos jardines son una maravilla imposible. Un fragmento de naturaleza suspendido sobre la ciudad de barro y polvo. Y aún así, incluso allí, lejos del ruido de los mercados y de las calles estrechas, el tiempo continúa avanzando igual que en cualquier otro lugar. Porque Babilonia parece eterna, pero no lo es. Ninguna ciudad lo es. Los reyes cambian. Las dinastías terminan. Los imperios se desgastan lentamente aunque sus habitantes no lo perciban. Pero esta mañana todavía nadie piensa en eso. La ciudad continúa viviendo su momento de máximo esplendor. Los sacerdotes siguen observando el cielo. Los escribas continúan registrando palabras sobre arcilla. Los comerciantes siguen negociando bajo el calor. Los agricultores siguen trabajando junto a los canales. Y el río Eufrates continúa atravesando Babilonia con la misma calma silenciosa de siempre, como si hubiera visto ya demasiados imperios nacer y desaparecer sobre sus orillas. Hacia el mediodía, el calor vuelve a caer sobre Babilonia con una fuerza casi insoportable. El cielo permanece completamente despejado, inmenso y blanco sobre las murallas de ladrillo cocido.
La luz del sol golpea cada superficie de la ciudad y transforma las calles en corredores ardientes donde el aire parece vibrar lentamente. Las sombras se convierten en tesoros. Bajo pequeños techos de tela, junto a columnas o cerca de los canales, las personas buscan refugio mientras continúan trabajando con paciencia silenciosa. Nadie lucha contra el calor. Sería inútil. En Babilonia se aprende a convivir con él desde la infancia. Los vendedores del mercado reducen el ritmo de sus movimientos. Algunos permanecen sentados detrás de montones de especias y tejidos mientras abanican lentamente el aire caliente. Otros beben pequeños sorbos de agua almacenada en recipientes de barro fresco enterrados parcialmente bajo tierra. Muy cerca, un herrero continúa golpeando cobre al rojo vivo dentro de un taller oscuro. El sonido metálico resuena una y otra vez entre las paredes de adobe mientras pequeñas chispas iluminan brevemente la penumbra. Su rostro está cubierto de sudor y ceniza, pero sus movimientos permanecen tranquilos, precisos, repetidos miles de veces durante años. En Babilonia, casi todo se construye con paciencia. Los templos. Los canales. Las leyes. Las historias. Incluso el imperio entero parece haberse levantado lentamente, ladrillo tras ladrillo, generación tras generación. Desde una terraza elevada puedes observar cómo la ciudad se extiende hasta perderse entre el polvo del horizonte. Los techos planos se amontonan unos junto a otros formando un océano de barro rojizo atravesado por canales brillantes y avenidas principales donde el movimiento nunca desaparece por completo. Más allá de las murallas, los campos verdes crean un contraste casi imposible con el desierto distante. Es extraño pensar que toda aquella vida depende de un equilibrio tan frágil. Un río. Un sistema de irrigación. La estabilidad del poder. Porque si cualquiera de esas cosas falla, Babilonia comenzaría lentamente a desmoronarse. Pero hoy la ciudad todavía se siente invencible. En los sectores administrativos, los escribas continúan trabajando pese al calor sofocante. Sentados sobre alfombras sencillas, rodeados de tablillas de arcilla húmeda, registran cargamentos, impuestos y órdenes reales con una concentración absoluta. Algunos deben copiar documentos antiguos. Otros calculan cantidades de grano almacenado para futuras estaciones. La administración del imperio es inmensa. Cada cosecha. Cada construcción. Cada caravana. Todo queda registrado. Las tablillas se acumulan en habitaciones enteras como una memoria silenciosa de Babilonia. Miles y miles de símbolos grabados cuidadosamente sobre barro húmedo que algún día se endurecerá bajo el sol de Mesopotamia. Mientras tanto, en las calles más pobres de la ciudad, la vida sigue otro ritmo. Allí las casas son más pequeñas y las paredes muestran grietas causadas por el tiempo y el calor. Los patios apenas reciben sombra durante algunas horas del día. Muchas familias viven juntas compartiendo espacios reducidos donde el polvo entra constantemente desde el exterior. Aún así, incluso en aquellos rincones humildes, existe cierta sensación de comunidad. Las personas se conocen. Comparten agua. Comparten comida. Comparten historias. Una anciana corta hierbas secas mientras conversa con otras mujeres sentadas cerca de una entrada estrecha. Un niño duerme bajo una tela ligera movida por el viento caliente. Más allá, un hombre repara cuidadosamente una cesta de juncos mientras escucha el murmullo lejano del mercado. La vida aquí parece sencilla, pero nunca fácil. Cada día exige esfuerzo físico. El agua debe transportarse. Los alimentos deben prepararse lentamente. Las herramientas necesitan reparación constante. Y aún así, muchas personas encuentran pequeños momentos de tranquilidad en medio de esa rutina interminable. Al caer la tarde, algunos trabajadores descansan cerca de los canales observando cómo el agua refleja la luz dorada del sol descendente. Otros suben a terrazas abiertas donde la brisa comienza lentamente a refrescar el aire. Y una vez más, Babilonia empieza a transformarse. El ruido cambia. La luz cambia. Incluso los olores cambian.
Desde los templos vuelve a elevarse humo de incienso mientras los sacerdotes preparan nuevas ceremonias. Las antorchas comienzan a encenderse cerca de avenidas importantes. Los comerciantes recogen mercancías delicadas antes de que llegue la oscuridad completa. Sobre el gran sigurat, las primeras sombras del atardecer se deslizan lentamente por las escaleras monumentales. Y por un instante, mientras el cielo se vuelve naranja y rojo sobre Mesopotamia, toda la ciudad parece suspendida fuera del tiempo. Como si Babilonia hubiera existido siempre. Como si fuera imposible imaginar un mundo sin sus murallas. Sin sus mercados. Sin el sonido del Éufrates atravesando la noche. Pero el río sabe la verdad. El río siempre la sabe. Porque lleva miles de años observando civilizaciones aparecer y desaparecer sobre sus orillas. Ha visto ciudades levantarse orgullosas creyéndose eternas. Ha visto templos hundirse bajo arena y silencio. Ha visto nombres poderosos convertirse lentamente en polvo olvidado. Y algún día, también verá desaparecer Babilonia. Aunque esta noche todavía nadie puede imaginarlo. Y mientras las últimas antorchas continúan brillando sobre las murallas de Babilonia, el viento nocturno vuelve a recorrer lentamente las calles silenciosas de la ciudad más poderosa del mundo antiguo. Los templos descansan bajo las estrellas. El río sigue avanzando en la oscuridad. Y las voces de millones de vidas desaparecidas parecen todavía susurrar entre los ladrillos de Mesopotamia. Quizá, en algún lugar del tiempo, Babilonia nunca terminó de desaparecer del todo. Quizá todavía permanece viva en las historias, en las ruinas, y en la imaginación de quienes continúan caminando por sus calles miles de años después. Y ahora, mientras la noche cubre lentamente el horizonte y el mundo antiguo se desvanece poco a poco en la oscuridad, puedes simplemente cerrar los ojos, dejar que el sonido lejano del río se pierda en el silencio. Y descansar bajo el mismo cielo que una vez contemplaron sacerdotes, comerciantes, reyes y viajeros de Babilonia. Si disfrutaste este viaje tranquilo por la antigua Mesopotamia, puedes acompañar este canal suscribiéndote y regresando para seguir explorando civilizaciones perdidas. Imperios olvidados y las historias más fascinantes del mundo antiguo narradas lentamente para dormir. Que tengas una noche tranquila. Y que las estrellas de Babilonia acompañen tus sueños. Muy arriba, sobre el sigurat, las antorchas todavía permanecen encendidas. Pequeños puntos de fuego suspendidos bajo un cielo inmenso. Los sacerdotes continúan observando las estrellas igual que lo hicieron incontables noches antes de esta. Sus figuras apenas se distinguen entre sombras y humo de incienso. Permanecen inmóviles, mirando el firmamento con paciencia infinita, intentando descifrar señales que quizá nadie llegue a comprender por completo. Abajo, el río Éufrates sigue moviéndose lentamente junto a la ciudad dormida. El agua nunca se detiene. Ha estado allí antes de Babilonia. Y seguirá avanzando mucho después. Las corrientes reflejan fragmentos de luna y luces lejanas mientras pequeñas embarcaciones descansan amarradas cerca de las orillas silenciosas. Todo parece más tranquilo ahora. Más distante. Como si el tiempo mismo hubiera comenzado a disminuir su velocidad. Desde algunas terrazas abiertas todavía llegan sonidos suaves. Una madre cantando lentamente para que un niño duerma. El roce de telas movidas por la brisa. El murmullo de una conversación cansada antes del descanso. La respiración tranquila de la ciudad bajo las estrellas. Y mientras observas aquella inmensidad silenciosa, resulta imposible no pensar en cuántas vidas pasaron por esas calles. Millones de personas que despertaron creyendo que Babilonia duraría para siempre. Escribas inclinados sobre tablillas húmedas. Mercaderes negociando bajo el calor. Sacerdotes elevando oraciones hacia el cielo nocturno. Soldados vigilando las murallas. Niños corriendo entre callejones polvorientos. Personas comunes que jamás imaginaron que un día todo aquello desaparecería bajo arena y ruinas. Porque ningún imperio siente que está cerca de terminar mientras todavía respira. Y Babilonia, en este instante, todavía respira.
Las murallas siguen firmes. Los templos continúan iluminados. Los jardines todavía reciben agua fresca desde los canales. La ciudad continúa creyéndose eterna. Quizá esa sea una de las cosas más humanas de todas. Construir como si el tiempo jamás pudiera alcanzarnos. Nombrar piedras y palacios esperando permanecer para siempre. Mirar el cielo nocturno buscando respuestas mientras el mundo cambia lentamente bajo nuestros pies. Muy lejos, más allá del desierto oscuro, otras civilizaciones empiezan a crecer sin que Babilonia lo sepa. Nuevos reyes. Nuevos ejércitos. Nuevas ciudades destinadas también a levantarse y desaparecer algún día. Pero esta noche todo eso todavía parece imposible. Esta noche el mundo pertenece a Babilonia. El aire nocturno se vuelve más frío. Las últimas voces terminan apagándose. Y por unos instantes, solo quedan el sonido del viento, el murmullo del río, y las estrellas suspendidas sobre Mesopotamia igual que hace miles de años. La oscuridad continúa envolviendo Babilonia mientras las horas más profundas de la noche avanzan lentamente sobre la llanura de Mesopotamia. El viento del desierto sopla con suavidad contra las murallas inmensas y hace vibrar algunas telas colgadas entre terrazas abiertas. Desde lejos, la ciudad parece una isla de fuego tenue perdida en medio de una extensión infinita de arena y sombras. Las antorchas sobre las puertas monumentales todavía arden. Pequeñas llamas doradas reflejándose sobre ladrillos esmaltados de azul profundo. Los guardias permanecen despiertos observando el horizonte oscuro, atentos a cualquier movimiento extraño más allá de las murallas. Sus lanzas brillan débilmente bajo la luz de la luna mientras recorren lentamente los caminos elevados de vigilancia. La noche en Babilonia nunca es completamente segura. Las rutas exteriores pueden ocultar bandidos. Los desiertos pueden perder viajeros para siempre. Las tormentas de arena pueden aparecer sin advertencia. Y más allá de los límites visibles del imperio existen pueblos enteros esperando oportunidades para expandirse o atacar. Pero dentro de la ciudad, por ahora, existe paz. El sonido del agua domina el silencio. Canales estrechos atraviesan Babilonia como venas oscuras reflejando estrellas inmóviles. El Éufrates avanza lentamente junto a las murallas llevando consigo ramas, hojas y sedimentos arrastrados desde regiones lejanas. El río parece indiferente a los imperios. Continúa fluyendo igual que siempre, silencioso y eterno. Muy cerca de las orillas, algunos pescadores nocturnos permanecen trabajando bajo la luz de pequeñas lámparas de aceite. Sus movimientos son lentos y precisos. Lanzan redes sobre el agua negra mientras escuchan únicamente el murmullo de la corriente y el roce de la madera contra las embarcaciones. La ciudad duerme detrás de ellos. Y aún así, incluso dormida, Babilonia conserva una presencia inmensa. Los templos dominan el horizonte como montañas artificiales levantadas por manos humanas durante generaciones enteras. Cada ladrillo colocado allí representa trabajo, tiempo y obediencia. Miles de hombres dedicaron su vida a construir estructuras destinadas a acercar la tierra hacia los dioses. Porque Babilonia no solamente quiere ser poderosa. Quiere ser recordada. Quiere desafiar al tiempo mismo. Desde algunas terrazas elevadas todavía llegan murmullos apagados. Personas incapaces de dormir debido al calor acumulado en los muros de adobe permanecen observando el cielo nocturno mientras el viento fresco acaricia lentamente sus rostros cansados. Un anciano contempla las estrellas en silencio absoluto. Tal vez lleva toda su vida bajo ese mismo cielo. Tal vez jamás abandonó Babilonia. Nació entre estas calles. Trabajó bajo este sol. Escuchó las mismas aguas del río durante décadas enteras. Y ahora, mientras la ciudad duerme, simplemente permanece allí observando la noche igual que miles de personas antes que él. La vida humana aquí parece pequeña frente a la inmensidad del tiempo. Los imperios se sienten eternos cuando uno vive dentro de ellos, pero las generaciones pasan rápidamente. Un niño nace. Crece entre mercados y templos. Aprende un oficio.
forma una familia. Envejece lentamente bajo el calor mesopotámico. Y desaparece. Mientras tanto, Babilonia continúa respirando. Eso es lo que vuelve tan extraña a la ciudad. La sensación de que las personas cambian constantemente, pero la civilización permanece. Aunque en realidad no sea cierto. Porque incluso ahora, en este momento de esplendor absoluto, ya existen grietas invisibles bajo la superficie. La riqueza del imperio necesita conquistas constantes. Los canales requieren mantenimiento interminable. Las cosechas dependen del comportamiento impredecible del río. El poder necesita vigilancia permanente. Y el tiempo siempre avanza silenciosamente. Pero nadie puede sentir el futuro mientras vive el presente. Para los habitantes de Babilonia, la ciudad parece indestructible. Las murallas gigantescas generan seguridad. Los templos transmiten estabilidad. Los sacerdotes aseguran que los dioses protegen el imperio. Los escribas registran leyes y acuerdos como si el orden fuera eterno. Todo parece sólido. Definitivo. Inmóvil. Sin embargo, el viento nocturno ya arrastra arena lentamente contra ciertos muros antiguos. La humedad desgasta ladrillos. Las inundaciones erosionan canales. Las estructuras necesitan reparación constante. Nada permanece intacto para siempre. Muy arriba, sobre el sigurat, un sacerdote levanta lentamente la mirada hacia una constelación brillante suspendida sobre el desierto. Tal vez intenta interpretar un mensaje divino. Tal vez busca señales sobre guerras futuras o sobre el destino del rey. O quizás simplemente siente la misma fascinación silenciosa que cualquier ser humano experimenta al contemplar un cielo tan inmenso. Porque incluso rodeados de poder, riqueza y religión, los habitantes de Babilonia siguen siendo humanos. Temen. Sueñan. Esperan. Se enamoran. Se enferman. Se preguntan qué ocurrirá mañana. Y quizá esa sea la razón por la cual, miles de años después, todavía resulta posible sentir cierta conexión con ellos. Las murallas desaparecieron en gran parte. Los templos quedaron reducidos a ruinas. Los jardines se perdieron en el tiempo. Pero las emociones humanas permanecen reconocibles. El cansancio después de una jornada larga. La tranquilidad del aire fresco nocturno. El sonido relajante del agua cercana. La necesidad de sentirse protegido frente a la oscuridad del mundo. Todo eso continúa existiendo incluso ahora. La luna asciende lentamente sobre Babilonia iluminando las terrazas, los canales y las avenidas vacías con una luz plateada y tenue. Algunas sombras se alargan sobre los muros mientras el silencio se vuelve todavía más profundo. Y por un momento, la ciudad parece suspendida fuera de la historia. Como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Como si Babilonia pudiera permanecer eternamente bajo las estrellas de Mesopotamia. Pero en algún lugar lejano del horizonte, todavía invisible, el futuro ya viene caminando lentamente hacia ella.